Existe actualmente un debate abierto dentro de la Iglesia Adventista en torno a la ordenación de la mujer al ministerio, si puede o no puede una mujer ser apartada para el ministerio pastoral. Si bien no pretendemos con el tema que vamos a dar a continuación solucionar este problema, simplemente pretendemos colaborar desde la Biblia para mostrar algunos argumentos que pueden ser útiles a la hora de plantearnos desde una perspectiva bíblica este tema, este asunto. Algunos argumentan que durante todo el periodo del Antiguo Testamento Dios no llamó a mujeres al ministerio sacerdotal, por ejemplo. Dicen que no hay evidencia que mujeres sean llamadas como sacerdotisas, y ya que entienden que el ministerio sacerdotal es una figura del ministerio pastoral en el Nuevo Testamento, concluyen que debido a esto no pueden ser apartadas las mujeres para el ministerio. También expresan algunos que como Jesús llamó solamente hombres como apóstoles, evidentemente esto es prueba de que una mujer no puede ser llamada tampoco al ministerio pastoral. Sin embargo, cuando nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, encontramos algunas soluciones a este dilema. Descubrimos, por ejemplo, que ya el Antiguo Testamento habla de hombres o mujeres que son apartados para un servicio especial a Dios. Hombres o mujeres que son apartados para cumplir una forma de ministerio, una tarea que Dios les encarga, que Dios les dedica. Y me estoy refiriendo a un grupo de hombres o mujeres que se mencionan en el capítulo 6 del libro de Números, a los nazareos. Los nazareos eran apartados por Dios como tales, sin distinción de sexo, de casta o de posición. Sin ser de una tribu determinada, de Israel, o de una familia determinada, o de un sexo determinado, eran llamados y apartados por Dios para su servicio. Es interesante que la palabra nazareo puede ser traducida como singularizado, dedicado, separado. Viene del hebreo nazir, que justamente significa separado, dedicado o consagrado. Esto muestra que ellos realmente recibían de una forma o de otra una invitación dirigida por Dios a fin de apartarse para poder servir a Dios. Algunos comentadores dicen que este término se usaba para designar una clase de personas que bajo el impulso de piedad extraordinaria y con miras a un grado más elevado de mejoramiento religioso, voluntariamente renunciaban a las ocupaciones y a los placeres del mundo para dedicarse sin reserva al servicio divino. El voto podía ser tomado por personas de ambos sexos, con tal que tuvieran la disposición de hacerlo, y para tiempo limitado en algunos casos. Generalmente podía ser incluso por un mes, o hay casos en que encontramos que era un voto que se tomaba para toda la vida. El Antiguo Testamento presenta dos clases de nazareos: los que se ofrecían voluntariamente a Dios y aquellos a los que Dios nombraba. Los reglamentos que regían a los nazareos voluntariamente se encuentran, como ya mencionamos, en el capítulo 6 del libro de Números. Tanto los hombres como las mujeres podían hacer un voto especial a Jehová para vivir como nazareos durante un periodo de tiempo determinado. Encontramos también que nazareos como Samuel, primera de Samuel 1:11, y Juan el Bautista, podemos ver Lucas 1:15, fueron nazareos para toda la vida. En el caso de los padres de Sansón, incluso recibieron la instrucción de que su hijo debía ser nazareo desde su nacimiento. Así lo encontramos en Jueces, capítulo 13, versículos 5 al 7. Pero sabemos que Sansón fue notoriamente infiel a este voto. El libro de Amós menciona a ciertas personas que intentaron apartar de sus votos a nazareos. Amós capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Y en el Nuevo Testamento encontramos que Pablo hizo lo que aparentemente era una forma modificada del voto de nazareo como preparación para su última visita a Jerusalén, como lo expresa Hechos 18, versículo 18 y capítulo 21, versículos 20 al 26. El nazareo hacía un voto que tenía tres características que son muy significativas.
Primero, no debía tomar ninguna bebida embriagante, tampoco debía comer ningún producto de la vid, tanto si estaba verde como maduro o seco, no beber nada de su jugo, independientemente de que fuese mosto o estuviese ya fermentado o no. No debía cortarse el cabello de su cabeza como una señal externa de su dedicación a Dios. Y no debía tocar ningún cadáver, ni siquiera el de los parientes más cercanos, como podía ser padre, madre o hermanos. Nuevamente, esto lo podemos leer en Números capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Ahora bien, cuando nosotros analizamos cada una de estas disposiciones que tenían que ver con el voto del nazareo, encontramos que están asociadas, profundamente vinculadas con el sacerdote del pueblo de Israel, y es más, con el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Debía ser santo y tener una señal externa de santidad, por eso no se debía cortar el pelo. La misma palabra hebrea para hablar de esta señal de santidad, nazir, se usa con respecto a la mitra, a la lámina de oro que llevaba en la mitra el sacerdote, que decía santidad a Jehová. Tanto el sacerdote, el sumo sacerdote de Israel, como el nazareo tenía una señal externa de santidad sobre su cabeza. También encontramos que el sumo sacerdote y los sacerdotes no podían beber vino ni licor embriagante cuando desempeñaban sus deberes sagrados delante de Jehová, debido a la seria responsabilidad de sus cargos, como lo demuestra Levítico 10, 8 al 11 y Levítico 21, 10 y 11. De la misma forma, al igual que el sumo sacerdote no se le permitía tocar ningún cadáver, ni siquiera el de sus parientes más cercanos, el nazareo tampoco lo podía hacer. Así que, al igual que los sacerdotes y sumos sacerdotes, los nazareos debían abstenerse de bebidas alcohólicas y no podían tocar ni siquiera el cadáver de un familiar, de un ser querido. En el caso de producirse contacto con un cadáver que fuera accidental, esto hacía ritualmente inmundo al nazareo, lo cual lo llevaba a tener que empezar de nuevo su voto. Así que aquí encontramos una conexión entre el nazareo y el sacerdocio y el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Algunos comentadores expresan que el nazareo o nazir era un hombre o mujer consagrado a Dios por un determinado periodo de tiempo, y que las normas que encontramos en el libro de Números codifican una práctica antiquísima y la adaptan al ritual levítico que nosotros encontramos escrito por Moisés para la tarea de los sacerdotes y sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Se dice también que su santidad, dicen otros comentaristas, su santidad era al mismo nivel que la del sumo sacerdote, porque un sacerdote podía contaminarse cuando moría un pariente cercano, pero el sumo sacerdote no. En ese caso, el nazareo y el sumo sacerdote, en cuanto a la prescripción de no contaminarse ni aun con el cuerpo muerto de un pariente cercano, se equiparan. Otros comentadores también mencionan que indiscutiblemente el nazareato era una puesta aparte de un hombre como de una mujer para ofrecer un servicio especial a Jehová. Así que en el llamamiento del nazareo encontramos claramente que se equipara este llamamiento al llamamiento que Dios hacía también a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, en este llamamiento, en este llamado que Dios hacía a los nazareos, que podían ser hombres o mujeres, que se apartaban para un servicio especial al Señor, hay una conexión entre ambos. Parece claro por la información que el texto bíblico nos da que a los ojos de Dios se podía vivir y servir como si se fuera un sacerdote, pero sin serlo. Se podía cumplir roles de liderazgo en el pueblo de Dios, ya sea como juez, en el caso de Sansón, líder espiritual, como fue el caso de Samuel. Dios permitía ser nazareo al hombre y la mujer, porque Dios no hace acepción de género a la hora de llamar y apartar para roles de liderazgo espiritual. El nazareo y el sacerdocio universal de todos los creyentes tienen, por lo tanto, una vinculación. El Antiguo Testamento extiende la idea de un reino de sacerdotes y gente santa no solo a una tribu y familia específica del pueblo de Israel, a saber los levitas y la casa de Aarón, sino a hombres y mujeres que Dios llamaba y apartaba para su servicio. En este sentido, el nazareato es una prefiguración del sacerdocio de Cristo,
el cual no pertenece a la tribu de Leví ni a la casa de Aarón. Cristo comparte a su vez su sacerdocio con todos los hombres y mujeres que, aceptándolo como Salvador, han aceptado su llamamiento, vocación y elección, como lo expresa 1 de Pedro 2:5, 2 de Pedro 1:10 y Efesios capítulo 4, el versículo 1. Esto quiere decir que es más bien la figura del nazareo la que más se adapta al sentido del llamamiento al ministerio. Y digo esto porque nos debe quedar perfectamente claro que el sacerdocio levítico arónico que se presenta en el Antiguo Testamento no es una prefiguración del ministerio pastoral. Sí lo es del ministerio sumo sacerdotal de Jesús, pero el ministerio sumo sacerdotal de Jesús es un ministerio que el Señor comparte con todos los creyentes. De ahí que hablamos del sacerdocio común de todos los creyentes. Así que tomar la figura del sacerdote del Antiguo Testamento y aplicarla al ministerio pastoral del Nuevo Testamento y decir que porque Dios llamaba solo hombres al sacerdocio, las mujeres no pueden ser llamadas y apartadas para el ministerio pastoral, no parecería estar acorde con lo que ya encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Con los nazareos del Antiguo Testamento, sin embargo, se quitan las restricciones al llamamiento al sacerdocio para hacerlo más universal. Este se amplía a hombres y mujeres que no eran de la tribu, familia o género de la cual era el sacerdocio. Estos hombres o mujeres eran apartados por Dios con un fin sagrado. No todos eran nazareos, y los que eran apartados como tales lo eran, como se desprende de los relatos bíblicos, para servir al pueblo de Dios. Desde este punto de vista ya encontramos en el Antiguo Testamento ejemplos de llamamiento a mujeres al servicio, pero llamamiento donde se equipara este llamamiento de la mujer y liderazgo de la mujer al del hombre. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro del profeta Miqueas, el profeta Miqueas, cuando habla del llamamiento de Moisés y Aarón, pone a María incluida dentro de ese llamamiento. Dice que Moisés, María y Aarón fueron llamados como líderes para liberar al pueblo de Israel. No pone a María en inferioridad de condiciones que Moisés y su hermano Aarón en este llamamiento para liberar al pueblo de Israel. También en el libro de Jueces, en el capítulo 4 y capítulo 5, se nos informa acerca del liderazgo de Débora. Y no se menciona que hubiese nada peculiar del hecho de que fuese tanto líder como mujer. Su género parece no ser ningún tipo de obstáculo inconveniente para que Dios la eligiera para un liderazgo especial dentro del pueblo de Dios. Débora estaba casada y sin embargo la Biblia poco menciona acerca de su esposo, no le da la preeminencia a su esposo de ninguna manera, solo menciona su nombre, Lapidot. Jueces capítulo 4, versículo 4. Se dice que ella era profetisa, capítulo 4, versículos 4 y 14, que era jueza, capítulo 4, versículo 5, que era una líder militar, capítulo 4, versículos 6 al 10. Y es claro por el relato que la visión profética de Débora era exacta y mostró un liderazgo decisivo aún en asuntos militares. Es reconocida como un líder, aunque había hombres capaces de tal tarea, y Dios no llama a ninguno de esos hombres. Las Escrituras son muy claras de que a Israel no le hacían falta líderes hombres en aquel tiempo. Jueces 5 menciona que los había. Había nobles, había príncipes y había guerreros. Jueces 5, 2 al 3, versículo 13, versículo 15. Así que encontramos que existe este llamamiento a hombres y mujeres. En 2 de Reyes 22 nos habla también de Hulda, otra mujer que fue llamada por Dios al ministerio profético. Nada se dice de que era extraño que cuando se mandó a consultarla, consultaran a ella y no a Jeremías, que era contemporáneo de ella. No se ve extraño ni el llamamiento de ella, ni que fuera consultada, aunque había otros profetas contemporáneos que ministraban en ese momento. No se ve en el Antiguo Testamento que a la hora de llamar y apartar a alguien se haga acepción de género. En este sentido, el llamamiento del nazareo encaja más para un llamamiento universal que la figura del sacerdocio. El sacerdocio levítico arónico, como decíamos, estaba enmarcado en definidas restricciones. Era temporal,
concluyó en el momento de la unción de Cristo para su labor sumo sacerdotal, como lo expresa la carta a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 10, versículos 10 al 14, capítulo 7, versículos 15 al 17, y 1 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5. En ninguna parte del Nuevo Testamento los ministros son llamados sacerdotes, ni considerados como tales. En la Iglesia del Nuevo Testamento los dones de Dios fluían libremente, tanto para hombres como para mujeres. Y ya en el Nuevo Testamento se ve que hombres o mujeres eran llamados y apartados y comisionados por Dios para usos sagrados. Así pues creemos que la figura del nazareo y no la del sacerdote del Antiguo Testamento encaja más en este llamamiento universal que Dios puede hacer a hombres y mujeres para un ministerio, para una tarea al servicio del pueblo de Dios. Unos pocos son apartados, son tomados de entre los muchos para poder servir a los muchos. Y no importa si es un hombre o es una mujer. Dios no hacía distinción de género a la hora de permitir que un hombre o una mujer fueran nazareos. Como no hizo distinción de género a la hora de llamar al liderazgo a mujeres, como ya lo vemos reflejado en el Antiguo Testamento. Como no hizo distinción de género a la hora de permitir el liderazgo de mujeres, como lo encontramos también reflejado en el Nuevo Testamento. Creemos pues, volvemos a insistir, que la figura del nazareo es una figura más acorde con esta realidad del ministerio universal del hombre y la mujer, y además del ministerio universal que puede tener un hombre o una mujer, de la posibilidad de que un hombre o una mujer sean apartados para un ministerio especial dentro del pueblo de Dios.